Bendiciones en Cristo, soy el pastor Weston Medina. Vamos a analizar esta oración, vamos a compararla con los diferentes casos del idioma griego. El hombre vendió el carro de su hijo a Juan. Como ustedes pueden darse cuenta, lo que tenemos aquí es diferentes grupos de palabras o diferentes frases de palabra. Sabemos que vendió es el verbo, que es el que nos va a dar la clave para segmentar esta oración en sus dos componentes. Recuerde que la oración se divide en dos partes y esa clave nos la va a dar el verbo. Así que vendió es el verbo, y cuando encontramos el verbo, que es el verbo principal conjugado, sabemos que todo lo que está antes del verbo principal conjugado es el sujeto de la oración, o lo que se conoce el sintagma nominal. Todo lo que sigue en esa oración es lo que se conoce como el sintagma verbal o el predicado. ¿Ok? Con esto dicho, ya vemos el hombre, vemos el carro, vemos también la frase de su hijo y vemos otra frase a Juan. Hay varias estructuras aquí. La estructura el hombre es similar a la estructura el carro. Esas dos se parecen, ¿ok? Pero las demás son distintas porque tenemos el hombre, tenemos vendió, tenemos el carro de su hijo y tenemos a Juan. Tenemos diferentes elementos que componen esos pequeños sintagmas en la oración. Esa es una oración simple. A pesar de ser una oración simple, no significa que sea fácil de analizarla. Entonces la clave está en encontrar primero el verbo que está conjugado y es el verbo principal. Y ya sabemos que todo lo que está antes de ese verbo principal es el sujeto o el sintagma nominal, que está compuesto en este caso por un artículo determinante el y el sustantivo hombre, el hombre. Ambas palabras forman el sujeto de la oración. Luego tenemos que después del verbo vendió se encuentra un objeto directo. El carro. El hombre vendió. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa vendió? Nos preguntamos qué y encontramos el objeto directo. Vendió el carro. ¿Ok? Luego tenemos una frase preposicional que está funcionando como complemento de ese objeto directo. El carro, ¿cuál carro? Está definiendo, está determinando o está modificando ese carro. El carro de su hijo, frase preposicional que por supuesto la función más allá de ser complemento también indica posesión en este caso. Y luego tenemos la frase a Juan, que es un objeto indirecto. Recuerden que el objeto indirecto se puede conseguir preguntándonos a quién o para quién. Así que tenemos esta oración compuesta por diferentes frases que tienen diferente función en la oración. El hombre vendió el carro de su hijo a Juan. Ahora, recuerden que en español, la gramática del español y la gramática del inglés y de otros idiomas normalmente siguen esta estructura: sujeto y predicado, los dos componentes. Dentro del sintagma nominal hay diferentes categorías gramaticales y dentro del sintagma verbal hay diferentes categorías gramaticales, y este debería ser el orden que las oraciones en español deberían llevar. Cuando no se sigue este orden de sujeto y predicado, entonces estamos cometiendo lo que se conoce como un accidente en la gramática, un accidente gramatical, y eso no es que está mal. Lo hacemos por razones de énfasis, para enfatizar de repente el verbo. Vendió el carro de su hijo a Juan, el hombre este. O sea, ahí vemos que estamos cambiamos las piezas, cambiamos el orden de las palabras y estiramos el español según el énfasis que queramos dar. Y eso se llama accidente gramatical. Pero lo correcto, lo normal gramaticalmente es que tenga un sujeto y un predicado, compuesto más o menos en la estructura que les he mostrado aquí. En cambio, en griego no es el orden o la posición de la palabra lo que determina el significado de las palabras. Esto es la sintaxis. La sintaxis tiene que ver con el orden de las palabras en una oración, que por supuesto ayuda al significado, al plano semántico, a la parte de la significación, qué es lo que significa. Sin embargo, en griego no funciona así. Las declinaciones de esas palabras o las inflexiones de esas palabras es lo que va a determinar qué categoría de palabra es, qué rol o qué función están cumpliendo ciertas palabras, dependiendo de la declinación, dependiendo de la inflexión de esos sustantivos, de esas palabras. Eso hace que las palabras en griego se acomoden de la manera que usted quiera acomodarla. No hay un patrón fijo en que usted tiene que colocar el sujeto y luego el predicado. No importa. Siempre en la declinación o la parte final, las terminaciones de esas palabras, lo que se conocen como las inclinaciones o los sufijos de esas palabras, por decirlo de alguna manera, es lo que va a determinar qué categoría, qué tipo de palabra, qué función, qué rol juega esa palabra en una oración determinada. Por ejemplo, si esto lo lleváramos al campo griego, en griego tenemos 5 casos. Yo los he organizado de esta manera, aunque la mayoría lo hace de otro modo. Por razones prácticas lo voy a organizar de esta manera. Hay 5 casos. El caso vocativo, que no lo vamos a ver. Está el caso nominativo, acusativo, genitivo y dativo. Comencemos por el caso nominativo. Si analizamos esta oración a la luz de estos casos, el nominativo, el hombre es el sujeto. Vean la relación. Nominativo significa que es el sujeto de la oración. Aquí tenemos el verbo vendió, el hombre vendió, no lo vamos a meter dentro de este cuadro de análisis. Entonces el caso nominativo es el hombre. Luego tenemos el verbo en pasado y luego tenemos el carro, sería el caso acusativo. Quiere decir
el hombre vendió ¿qué cosa? El carro. El acusativo es un sinónimo de objeto directo. Es el qué. ¿Qué vendió el hombre? El carro. Luego tenemos el genitivo, que es la frase preposicional que está allí. Se le llama genitivo. Podría ser otra frase preposicional, pero en este caso es un genitivo porque el genitivo indica posesión, indica origen, el carro de su hijo. Entonces esa frase completa implica que está en genitivo, que es una frase preposicional, pero que está en genitivo. Y luego tenemos a Juan. ¿A quién le vendió el carro? A Juan. Es decir, que está en el caso dativo. Dativo tiene la idea de como de dar, que se le dio a Juan. ¿A quién se le dio o para quién es el carro? Bueno, es a Juan. Más o menos esta es la idea. Así es que debemos analizar las palabras en griego, pero para que ustedes tengan una idea puedan ver la relación del griego con el español. Los verbos los vamos a analizar en otra sección, porque los verbos tienen tenso, tienen voz, tienen modo, tienen persona y tienen número. Ellas comunican 5 cosas, informan de 5 cosas: tenso, voz, modo, persona y número. Pero eso no lo vamos a ver ahorita, en otra sección lo veremos. Vamos a ver un ejemplo práctico. Juan dio testimonio de él. Juan 1:15. Juan dio testimonio de él. Dice, Ioannis martirei peri aftu. Vamos a ver esta oración. Juan testificó, Juan dio testimonio de él. Tenemos aquí el caso nominativo es Juan, porque dio testimonio es el verbo. Es un verbo compuesto en la traducción, aunque en griego solamente dice martiri, ¿ok? O martirei, que es testificó, nominativo Juan. Tenemos a Juan martirei. Ahí tienen Ioannis, es en este caso el caso nominativo. Tenemos el verbo testificó, que Reina Valera lo tradujo, dio testimonio. Tenemos caso acusativo, no tenemos caso acusativo. A menos que dijera Juan testificó la palabra sería acusativo, pero no dice que testificó. Dice Juan testificó de él. Así que de él, como tiene la preposición, es el caso genitivo. Y no tenemos caso dativo, porque nos dice a quién le testificó Juan. De manera que esto es más o menos como se debe analizar en griego. Tenemos el caso nominativo y tenemos el caso genitivo. Entonces, ¿qué tenemos que aprender? Tenemos que aprender que las palabras en griego tienen ciertas declinaciones, tienen ciertas inflexiones. Bueno, en griego hay 3 declinaciones en los sustantivos. 3 maneras como los sustantivos se van a declinar. Y aquí los tenemos. La primera declinación, la segunda declinación y la tercera declinación de los sustantivos. No me voy a extender en lo que es la primera, segunda y tercera declinación, pero sí les voy a dejar aquí unos cuadros de lo que es la primera declinación. ¿De qué manera vamos a conseguir cierto sustantivo en el texto bíblico? La primera declinación. Y aquí tienen este cuadro. Tenemos que es la primera declinación de sustantivos que terminan en la letra alfa. Aquí lo tienen, ¿sí? Aquí tenemos un ejemplo con la palabra jimera o himera. Esta palabra jimera o jimera significa día o un día. Y aquí tenemos en el caso genitivo de un día o desde un día. Luego tenemos en el caso dativo en un día, en el caso acusativo un día. Estas son las terminaciones, las declinaciones van a indicar en qué caso están esas palabras, esta misma palabra himera en la oración. Si aparece con la alfa significa que está en caso nominativo. Si aparece con la terminación alfa sigma significa entonces que es el caso genitivo, que es caso genitivo singular. Si aparece con la a y una iota suscrita debajito, aquí abajito, entonces significa que está en caso dativo, himera. Esta iota suscrita no cambia la pronunciación, ¿ok? Solamente me está indicando que es caso dativo. Y luego tenemos el caso acusativo que termina en alfa ni. Si termina así, entonces me está indicando que está en caso acusativo. Himeran, aquí tenemos. Entonces las palabras se pronunciarían himera, himeras, himera, himeran, ¿ok? Estas dos palabras se van a pronunciar iguales. Himera, himera. ¿Ok? No va a haber ninguna diferencia en el caso nominativo y en el caso dativo en la pronunciación. La diferencia está solamente en el deletreo de la palabra, que lleva una iota suscrita en el caso dativo, mientras que en el caso nominativo no lleva nada. Y bueno, y ahí está la regla del caso acusativo, del caso nominativo en plural. Esta a pasa a ser I. Si termina en I significa que es nominativo plural. Si termina en on, omega, ni, entonces significa que es genitivo plural. Y si termina en es decir, alfa, iota, sigma, significa entonces que es dativo. Y si termina en alfa, sigma, significa entonces que es el caso acusativo. Y aquí tienen ustedes el significado de esas palabras. Esta es la palabra foní, fonís, foní. Vean que se pronuncia igual que aquí. Se pronuncian igual el caso dativo con el caso nominativo, foní, foní. La diferencia está en la iota suscrita que tiene aquí debajito. Luego tienen caso acusativo, fonín. Y aquí tienen otra vez foné, fonón, fonés, fona. Esto es básicamente la primera declinación con el sustantivo ita, como ustedes pueden ver aquí. Y esto es femenino. La primera declinación es género femenino.
Había olvidado decirle que era género femenino. Tenemos otra primera declinación, pero con sustantivos mixtos. Es decir, aquí tenemos en el nominativo termina en alfa, en el genitivo termina en is, ita, sigma. En el dativo termina en ni, con la iota suscrita debajito, y el caso acusativo termina en an o alfa, ni, y así sucesivamente. Lo mismo hacemos que en el caso nominativo plural. Tenemos alfa, iota, luego tenemos on, omega, ni, y luego tenemos alfa, iota, sigma para el s, para el caso dativo. Tenemos as, alfa, sigma para el caso acusativo. Mi recomendación es que aprendamos estos cuadros de memoria en la primera declinación. Esa es la única estrategia que hay. Claro, nos podemos ayudar. ¿Cómo nos ayudamos? Si ponemos estos tres cuadros en perspectiva, así como yo lo he puesto aquí, podemos darnos cuenta que ellos comparten ciertas similitudes en las diferentes declinaciones, ¿ok? Entonces ustedes pueden poner estos juntos y saber que siempre se va a conjugar de esa manera, ya sea en plural o en el caso de los sustantivos alfa, en el caso de los sustantivos mixtos, en el caso de los sustantivos ita. De esa manera ustedes pueden ahorrarse el tener que memorizarse todos y cada uno de ellos, sino que se memorizan aquellos una sola vez y ya saben que lo comparten también en el caso de los mixtos o del alfa o del ita, saben que tienen ciertos elementos, o sea que van a compartir esa misma declinación. Si ustedes quieren más información de esto o quieren que yo les pase este material en PowerPoint y también en Word, ustedes me hacen saber y yo se los proveo en un correo con todo gusto. Bendiciones y que el Señor les bendiga. Hasta luego.